Sean todos bienvenidos a un video más de Newton Lab 87. En esta ocasión vamos a obtener la derivada de las funciones exponenciales a a la x, las cuales están definidas para la base a, siendo a un número real positivo diferente de 1. Utilizaremos la definición de derivada para encontrar la derivada de este tipo de funciones y en el camino llegaremos a una ecuación sencilla que nos dice básicamente que la razón de cambio de las funciones exponenciales es proporcional a la función original, es decir, a la función a la x. Esta ecuación nos va a permitir definir el número irracional e, el número de Euler, el cual quizá junto a los números raíz de 2 y pi son los números irracionales más famosos que existen en matemáticas. En este canal se han mostrado diferentes formas de obtener el número e, utilizando otro límite y utilizando, por ejemplo, series de potencia. Existe una serie de potencia que uno puede demostrar analíticamente que es convergente y sabiendo que esa serie es convergente podría llamar, digamos, e a ese número de convergencia de esta serie. Básicamente es lo que se va a hacer hoy aquí, pero en esta ocasión simplemente y a este nivel con un límite. Vamos a decir que ese límite cuando tenga cierto valor lo vamos a llamar e. Vamos a ver esto. Bien, entonces si tengo que f de x es la función a la x con a un número real positivo y diferente de 1, entonces la definición de derivada me dice que la derivada se determina por medio de este límite para cualquier función f. Bien. En particular, si f es esta función a la x, pues entonces f de x más h tiene esta forma. Aquí le estoy restando f de x. Por propiedades de la función exponencial, esto lo puedo ver así, ¿sí? Porque cuando tengo bases iguales, los exponentes se suman. Y aquí podemos sacar factor común a la x, quedándonos esta expresión de este estilo. Note por favor que a la x es una constante respecto a este límite que varía en h. Como es una constante, yo lo voy a sacar. Digamos, lo voy a dejar aquí. Entonces nos quedamos con este límite. A la h menos 1 sobre h. Bien. Si usted observa este 1, lo puede ver como a la 0, ¿verdad? Porque a la 0 pues es el 1 que estaba allí. Así las cosas, esto nos estaría dando a la x por la derivada de f' en 0. Si usted nota, la derivada de f' en 0 por definición vendría siendo pues a la 0 más h menos f de 0 todo sobre h, cuando el límite tiende a 0. Y ese f de 0 más h pues vendría siendo este a la h, menos f de 0 que vendría siendo a la 0 todo sobre h. Así que exactamente este límite nos está dando esto. Entonces, conclusión. Mire lo que obtuvimos. Obtuvimos que f' de x es igual a la x por f' en 0. Dicho de otra forma, f' de x es igual a la misma función f de x por cierto factorcito que voy a llamar f de 0, f' en 0. Entonces, esta ecuación sencilla me está diciendo que la razón de cambio de f es proporcional, siendo esta esa constante de proporción, a la función original f de x. Hace un momento obtuvimos esta ecuación, ¿sí? Partiendo de la función exponencial a la x, obtuvimos esta ecuación
según la cual la razón de cambio es proporcional a la función misma, a la función original. Y esa constante de proporcionalidad, pues es la derivada en cero. Siempre aparece la derivada en cero. Esta ecuación sería mucho más sencilla si este f' en cero fuera 1. Si este f' en cero fuera 1, pues tendría que la derivada es exactamente igual a la función original. ¿Listo? Uno puede jugar un poquito con la calculadora y notar, por ejemplo, que si la base es 2, ¿sí? Entonces f' en cero, que se calcula por medio de este límite, le da aproximadamente este valor, el cual se lo he escrito con 6 cifras de aproximación. Note que es un valor menor que 1. Si tomo la base como 3, entonces f' en cero pues se obtiene por medio de este límite, el cual es aproximadamente igual a este número, que también tiene 6 cifras de aproximación, y este número es mayor que 1. Entonces parece más o menos natural pensar que entre estos dos números exista una base que produzca que f' en cero con esa base me dé exactamente el 1, el cual está entre estos dos números, ¿sí? Es mayor que esto y es menor que esto. Esa es justamente la forma como a este nivel, con lo que conocemos hasta el momento, se puede definir el número e. Si básicamente vamos a decir que e es el número tal que límite de a a la x menos a a la 0, si usted quiere 1, sobre h, pues le da exactamente 1 cuando h tiende a 0. Otra forma de definirlo es el número e, ¿sí? esa base a la vamos a llamar como e, es tal que hace que la derivada del 0 me dé exactamente 1. Esa es una forma de definir a este nivel el número de Euler. La definición del número e, entonces, va a ser la siguiente. E es aquel número real tal que este límite me dé exactamente 1. ¿Bien? O equivalentemente, e es aquel número real tal que la función f de x igual a e a la x satisface que f' en cero me dé 1, ¿sí? Porque justamente esto vendría siendo el f' en cero para esa función con esa base e. Se puede demostrar matemáticamente que en efecto ese número e pues sí está entre 2 y 3, como dije, que parece natural pensarlo, sí, eso se puede demostrar matemáticamente. Si usted le pregunta a la calculadora por el número e, pues ella le va a decir un aproximado más o menos como esto, posiblemente aquí con más décimas, ¿sí? Esto es una aproximación que en efecto pues muestra que el número e sí está entre 2 y 3. Recuerde que el número e es un número irracional, el cual va a tener aquí una cadena infinita de decimales, ¿sí? Usted no puede decir que e es exactamente igual a esto. No, esto apenas es una aproximación del número e, ya que él es un irracional. Geométricamente podemos interpretar lo anterior como que la base e es aquel número real tal que la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función exponencial en el punto 0,1 tenga pendiente 1, ¿sí? La recta tangente que pasa por aquí tiene pendiente 1. O equivalentemente, la derivada de esa función en 0 pues es igual a 1. Por acá he colocado un esquemita de las tres funciones de las que hablé, ¿sí? 3 a la x, e a la x y 2 a la x. Note que las tres son crecientes, pues porque en los tres casos las funciones, las bases son mayores que 1. Note también que la recta y igual a 0 o el eje x es una asíntota horizontal de esas tres funciones, ¿sí? El límite cuando x tiende a menos infinito en los tres casos se va para 0. Si usted quiere una asíntota horizontal a la izquierda.
Entonces, en resumen, lo que hemos visto es que la derivada de la función exponencial de base e, pues es la misma función exponencial, dado que el factor que aparecía aquí, pues hemos encontrado que la base e hace que ese factor sea 1, ¿sí? Así que la derivada de la exponencial es exactamente la misma función exponencial. En otro caso, cuando la base es positiva y diferente de 1, se puede demostrar usando la regla de la cadena que viene pronto, que justamente ese factor f' de 0 que aparece allí es exactamente el logaritmo natural de a. ¿Listo? De momento vamos a aceptar esta fórmula y a trabajar con ella cuando llegue el momento. ¿Listo? Bueno, vamos con este par de ejemplitos. Si f' es esta función, encuentre f' de x. Perdón, si f de x es esta función, encuentre f' de x. Bueno, pues ya sabemos que la derivada de una resta es la resta de las derivadas. Así que la derivada de esta función va a ser la derivada de la función exponencial, que es la misma función exponencial, según esto, menos la derivada de la función x. Y la derivada de la función x, pues es 1. Por otro lado, acá me preguntan que en cuál punto de la curva y igual a e a la x, la recta tangente es paralela a la recta y igual a 2x. Note que esta recta, pues yo ya le sé la pendiente. La pendiente de esta recta es 2. Y dos rectas son paralelas si solo si tienen la misma pendiente. Entonces, solución. Yo sé que pues y' en este caso pues es la misma función e a la x. Esto me va a dar las pendientes de las rectas tangentes a esta función. Así que yo lo que necesito resolver en últimas es cuándo será que y' es 2. Porque si y' es 2, pues va a ser paralela a este de acá. Entonces yo necesito encontrar el punto x tal que y' sea 2. O sea, en últimas necesito resolver e a la x igual a 2. Si yo aplico logaritmo natural a ambos lados, pues obtengo que x es logaritmo natural de 2. ¿Eso qué quiere decir? ¿En cuál punto? Decía. Entonces, respuesta. El punto en cuestión pues va a ser el punto de coordenadas logaritmo natural de 2, f de 2. Y si yo meto aquí el logaritmo natural en e a la x, pues me da exactamente 2. Así que este es el punto sobre la gráfica de la función e a la x, tal que la pendiente a esta curva, en ese punto, es paralela a esta recta acá, ¿sí? La recta tangente a esta curva en ese punto es paralela a esta de acá porque tienen la misma pendiente 2. Vamos a terminar con este par de ejemplos. Si f de x es esta función, entonces encuentre f' de x. Pues nuevamente la derivada de una suma es la suma de las derivadas y la derivada de esta función exponencial pues es la misma función exponencial por el logaritmo natural de la base y la base aquí es 3. Más la derivada de x al cuadrado y la derivada de x al cuadrado es simplemente 2x. Eso es todo. Ahora me piden encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva que aparece aquí en este punto. Entonces, solución. Pues en este caso, digamos que A es 1 y f de A, o sea, f de 1, pues ya nos lo da el problema y nos dice que es e medios. Por otro lado, recordemos que esto es la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función f de x, pues en el punto A, f de A, que ya lo tengo aquí. Entonces, ¿qué necesitamos? F' en A, o sea, f' en 1. Entonces, pues hay que encontrar la derivada de esta función de manera arbitraria para poder evaluarla en 1. Entonces, ¿qué sería y'?
o si usted quiere f' de x. Note por favor que es una función cociente. Entonces será el denominador al cuadrado y en el numerador iba la derivada de la función numerador por este sin derivar. La derivada de e a la x es exactamente e a la x. Este lo dejo quieto. Menos, ahora dejo quieto a e a la x y multiplico por la derivada del denominador, pues que en este caso es 2x. Bien. Entonces, y' o f' de x, note que puedo sacar factor común e a la x y acá adentro me queda, veámoslo de esta manera. Así que esto se puede ver así. Cuando factorizo ese trinomio. Bien. Entonces saqué factor común, factoricé. Muy bien. Entonces lo que realmente me interesa es calcular f' en 1. Sí, f' en a, que es lo que necesitamos. Y f' en a, pues cuando yo reemplazo el 1 aquí, pues note que esto me da 0. Así que f' es 0. Por lo tanto, la ecuación de la recta tangente L de x vendría siendo f de a, que es e medios, bien, más 0 por x menos 1. O sea, L de x es igual a e medios. Es una recta horizontal. ¿Sí? Es decir, la recta tangente a la gráfica de esta función en el punto indicado es esta recta horizontal. Eso ha sido todo por este video.